vamos a estar conversando de algo un poquito más puntual, ¿cierto? Dentro de lo que es el derecho de familia, y tan importante, sobre todo para todos un poquito lo que tiene que ver la vulneración, ¿cierto? De los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sí, súper bien, tú haces bien la aclaración, niños, niñas y adolescentes. Ahora ese es el lenguaje, ¿cierto?, que utilizamos para referirnos a ellos. Y justamente el tema de hoy día, lo que vamos a conversar, dice relación precisamente con eso, con los derechos del niño y las eventuales vulneraciones que estos derechos pueden sufrir, porque pueden verse, ¿cierto?, amenazados, vulnerados. Y para contextualizar un poquito en términos bien generales, que este derecho, digamos, de la infancia, ¿cierto?, que es un área muy específica, como tú dices, dentro del derecho de familia. Claro. Este último tiempo ha tenido una evolución muy importante porque se han ido reconceptualizando los términos, tanto así que ahora los niños, ¿cierto?, que hace algunas décadas conocíamos ya en términos jurídicos, ya no solo son objetos de protección para los efectos legales, sino que ahora son sujetos de derecho, cuentan con mayor autonomía, ¿cierto? Ahora pueden ellos ser escuchados, tienen libertad de expresión. Eso es lo que quiero que conversemos durante el desarrollo de esta entrevista, cómo ha ido evolucionando la consideración que se tiene en un tribunal respecto de la opinión, por ejemplo, del niño, que ya ha tenido, digamos, un cambio fundamental, y también tiene que ver con nuevos principios que se han ido asentando en nuestra legislación y principalmente con la autonomía progresiva del propio niño, ¿ya? En la medida que va creciendo, que va tomando mayor conciencia de su entorno, cómo, digamos, él puede ir expresándose y de qué manera esta expresión y opinión va siendo considerada y tomada, ¿cierto?, para los efectos legales. No, y eso sumamente importante, sobre todo en estos tiempos, ¿cierto? Porque esto es un tema que no solamente se está viendo en este campo, también en otras áreas del derecho de familia, como hemos visto en capítulos anteriores. Resumidamente, antes quizás se le miraba como un objeto, ¿cierto?, de derecho. Ahora se considera más la persona, dicho de algún modo, ¿cierto?, la parte más humana. Bien. Roxana, vamos ya, entremos en materia. ¿Bajo qué circunstancias, cierto, en qué escenario quizá ya podríamos estar hablando de una propia, cierto, vulneración de los derechos del niño o niña? Mira, en este sentido, como no hay una definición propiamente tal que calce para este concepto, que yo te diga se entiende por vulneración y demos una definición muy acotada, no existe. Pero evidentemente que en general, cuando los derechos de los niños se ven vulnerados de tal manera que le están ocasionando algún daño, ¿cierto?, ya sea a su salud física, a su salud psicológica o también en parte también a su indemnidad sexual, y esto, digamos, le está afectando directamente al niño. Entonces, en este caso estamos en presencia clara, ¿cierto?, de que existe alguna vulneración y que esta evidentemente también puede ser ocasionada por acciones, conducta del adulto responsable o del progenitor o de quien esté a su cuidado, o también puede ocasionarse por negligencia o por falta de acción, ¿cierto?, y en general los daños que le va produciendo al niño durante su desarrollo, en general todo aquello que le afecta a su desarrollo y crecimiento lo debemos entender como alguna vulneración que debe ser denunciada, debe ser intervenida, investigada a fin de subsanar, ¿cierto?, este derecho conculcado a fin de que el niño, digamos, pueda reparar el daño que le ha ocasionado tal o cual situación en particular. Perfecto. Sí. Cuéntame. No, básicamente estamos hablando no solamente de alguien, una persona, un tercero que esté vulnerando en contra de un niño o niña, ¿cierto? No solamente de su grupo familiar, sino que puede ser otra persona también, ¿cierto? Sí, dependiendo, por ejemplo, con quién esté el niño. Mira, por ejemplo, puede ser ahora también en el tema de materia escolar, cuando los niños están en establecimientos educacionales, cuando se puede generar bullying en un establecimiento educacional, cuando están, claro, comparten con otros niños de mayor rango etario, por ejemplo, y se pueden ocasionar este tipo de problemas. Cuando los niños no viven con los padres, sino que viven con otro pariente u otro adulto responsable, aquí hay muchas situaciones que se pueden producir porque hay muchas situaciones de niños que no tienen regularizado un cuidado personal respecto de un familiar, pero en la práctica lo que ocurre es que ese familiar está ejerciendo los cuidados de hecho de ese niño.
esas situaciones en particular, cuando hay descuidos, cuando hay negligencia, cuando hay maltrato, qué sé yo, puede generar, por supuesto, entonces este tipo de vulneración. Yo te quería hacer comento de que esto hoy día está regulado en la Convención de los Derechos del Niño. Chile la ratifica en el año 1990 y esto es súper importante porque lo que viene en definitiva esta convención esta es la convención internacional que viene a redefinir los conceptos, a influenciar este nuevo concepto de infancia que tienen que emprender y empezar a instaurar todos los estados en definitiva que suscriben este nuevo tratado, que viene un poco a reconceptualizar los conceptos, las ideas, hasta qué edad se entiende que al niño se le tienen que aplicar, digamos, estas medidas o pueden ejercer ellos estos derechos. Y básicamente esta convención se estructura sobre la base de 4 principios básicos, que te los voy a mencionar, y estos principios tienen que verse plasmados en las legislaciones nacionales de cada estado que regula materia en beneficio de los niños. Ya, por ejemplo, el principio de la no discriminación, que es lo que mencionábamos un poco, ¿cierto? No pueden ser discriminados, no pueden sufrir bullying, en discriminación, digamos, de ninguna forma. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. El respeto de la opinión de los niños, que es lo que vamos a, durante este transcurso de entrevista, a desarrollar, que ellos tienen derecho no solo a ser oídos, ¿cierto? Que se les escuche, la libre expresión en un tribunal, porque estos procedimientos que dicen relación con vulneración de derechos de niños finalmente tratan del niño, y el niño es el centro del proceso judicial, ¿te fijas? Claro. Y el interés superior del niño, porque no siempre lo que el niño expresa o quiere viene a ser lo mejor para él. Entonces se tienen que conjugar estos principios y estos van quedando, digamos, concretados en normas y leyes que se van dictando y que ayudan, digamos, al legítimo ejercicio de sus derechos. Claro. Me acordaba de la letra de la canción esa de Arjona que decía que me bautizaron cuando tenía 2 meses y a mí no me avisaron. Claro. Claro. Las políticas antiguas actuaban un poco... precisamente por lo que mencionábamos al principio como un objeto, se decidía mucho por los niños y a veces ni siquiera se les escuchaba, ni siquiera se les consideraba en parte cuál era su pensamiento al respecto de los acontecimientos y lo que podría estar ocurriendo. No sé si aportar algo más antes de pasar a la... En general, digamos, la influencia que han ido teniendo los tratados internacionales en distintas áreas, pero lo que dice relación principalmente con los derechos humanos, como los estados que van suscribiendo tratados, por ejemplo, en esta materia tan particular de los derechos de niños, luego tienen que ir dando informe a comisiones de las organizaciones de las Naciones Unidas, en este caso en particular al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, cómo el tratado que Chile suscribe va teniendo eficacia en nuestra legislación, qué normas y medidas en concreto se van implementando para materializar los principios que se recogen de esta convención. Entonces, el Estado, digamos, se obliga a estar periódicamente informando, este comité analiza y luego sugiere la implementación de nuevas normas, y ahí es donde se va reconceptualizando, porque estas ideas obviamente no son autónomas, sino que esto viene, ¿cierto?, claro, principalmente de lo que va señalando en las Naciones Unidas, en estas organizaciones internacionales. Claro. Bueno, como cada lunes con Roxana estamos tocando algún tema importante, hoy con la vulneración de los derechos del niño, niña y adolescente, ¿cierto? En el texto lo simplificamos un poco por el tema de abaratar espacio solamente. Saludemos también a Sergio Seguel, ¿cierto? Que también nos deja ahí un comentario, gran tema el de hoy, la vulneración de los derechos entre menores, cómo está regulada y de qué manera el derecho, ya sea de familia, penal u otra manera, van protegiendo estas acciones. Bueno, eso es una pregunta que seguramente la respuesta va a surgir durante la conversación. Saludos, Roxana, y los felicito, mira, por este espacio. Roxana, si pudiéramos resumir así rápidamente y mencionar, quizás enunciar algunos de los derechos que tienen los menores. Hagamos un catálogo para concretizar, para ser más, digamos, concreto en relación de cuándo yo entiendo que hay un derecho vulnerado. El derecho a la vida, ¿cierto? Te lo voy a ejemplificar de esta forma. Un niño, por ejemplo, que tiene algún tipo de enfermedad y tiene que sujetarse a algún tipo de tratamiento y el adulto responsable se niega, por ejemplo, a brindarle ese tratamiento para ayudarlo, ¿cierto?, a prolongar o tener una mejor calidad de vida. El derecho a la alimentación,
la educación. Hay muchos niños que podrían todavía a la fecha no estar escolarizados, muchos niños también en situación de calle, ese tipo, digamos, de situaciones. Sobre todo en zonas rurales, ¿eh? En zonas rurales se puede dar mucho ese tema. Sí, sin duda pueden ser, digamos, esos constituyen clara vulneración, el derecho al agua, ¿cierto? A la salud, que son derechos básicos para la subsistencia de los niños. Hoy día el derecho a la identidad, ¿cierto? A la libre expresión, como todo niño también su derecho al esparcimiento, a la recreación, en definitiva tener una familia. Yo te lo resumo, digamos, y de esa manera, en la medida que tú vas detectando que esto no se está cumpliendo de esa forma, digamos, te da lugar, ¿cierto?, a poder denunciar para que haya una debida intervención y se pueda, digamos, ayudar a estos niños. Claro. Roxana, una pregunta precisa, técnica. ¿Hasta qué edad se considera niños para que apliquen estas leyes, ¿cierto? Sí, súper bien. Bueno, nosotros acá hacemos la distinción, ¿cierto? Nuestro Código Civil habla de los infantes, hasta los 7 años se considera, ¿cierto?, el concepto de los infantes, luego hace la distinción de los impúberes, en el caso de los niños después de los 7 hasta los 14, en el caso de las niñas después de los 7 hasta los 12, pero para los efectos de la aplicación de esta ley, la Convención de los Derechos del Niño lo que viene a hacer es unificar este concepto y hasta los 18 años, entendiendo que comprende niños, niñas y adolescentes, le aplica, digamos, estos principios y esta normativa en particular para este tipo de procedimiento. Perfecto. Roxana, una pregunta ya más del ejercicio. Sea una persona familiar o no familiar, un tercero, un vecino, quien sea, pero ¿qué es lo que se debe hacer ya cuando una persona es testigo de que en algún núcleo familiar o en algún escenario, ¿cierto?, se está generando ya una vulneración de los derechos de algún menor? Bueno, yo siempre, oye, cuando nosotros hablamos aquí, tomamos el otro tema de la violencia intrafamiliar, estamos hablando aquí de personas, ¿cierto?, vulnerables, empatizar, y en el caso de los niños mayormente, evidentemente tienes que denunciar esta situación. Este procedimiento es súper desformalizado, no requiere cumplir requisitos en la denuncia, en la demanda. Tú lo que haces en definitiva es poner conocimiento de un hecho al tribunal para requerir de su intervención. Ya, entonces, cuando uno hace la denuncia, que se le llama normalmente, aquí técnicamente se llama requerimiento, y lo que hace en definitiva es denunciar este hecho para que la autoridad, digamos, competente intervenga. Ahora, dependiendo, digamos, del hecho que tú veas que está siendo vulnerado, va a derivarse a uno u otro tribunal correspondiente, porque si estamos hablando de maltrato habitual, de que hay un maltrato físico que es capaz de llegar a producir lesiones, por ejemplo, a un niño, estamos hablando de que eso puede ser constitutivo de delito, ¿ya? Y eso ya se ve en materia penal. Ahora tú puedes encontrarte también con situaciones de clara negligencia, digamos, que el niño no recibe su cuidado, no recibe su alimentación, no, digamos, lo dejan solo o no está escolarizado al momento, ¿te fijas? Ese tipo de situaciones también se tienen que denunciar y principalmente esas las conoce el juzgado de familia. Perfecto. Roxana, ¿quién? Porque, claro, reciente mencionaba, eventualmente yo puedo ser un vecino. Quizá no un familiar directo. ¿Cualquier persona puede hacer la denuncia? Y de hacerla, ¿dónde se realiza este trámite? Sí, mira, particularmente cualquier persona puede hacer esta denuncia. Generalmente, ¿qué ocurre? Para tomar conocimiento de alguien quizás más cercano, normalmente a veces suele ser el otro progenitor que no vive con el niño y que está detectando que el padre que está bajo el cuidado del niño generalmente tiene este tipo de actuaciones negligentes y hace la denuncia. Puede ser también un familiar. ¿Qué es lo que ocurre también? Es súper común. Ocurre también que los establecimientos educacionales, los profesores, ¿cierto?, que tratan constantemente con los alumnos, ven alguna conducta, digamos, extraña, ¿cierto? Su comportamiento, digamos, escolar está distinto, su rendimiento ha disminuido. ¿Y qué es lo que ocurre en ese caso? Ellos citan, ¿cierto?, al apoderado. Imagínate tener un apoderado ausente, no tener con quién tratar, que representa al niño. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Denuncian directamente al juzgado de familia para que éste investigue una situación en particular, presumiendo que existe o podría existir algún tipo de vulneración en algún área. También esto suele ocurrir con el tema de los profesionales del área de la salud,
si están atendiendo a algún niño, ¿cierto? Notan algún, digamos, algún síntoma o algo que no tenga alguna explicación lógica de cómo se ha producido, ellos también deben, ¿cierto?, realizar estas denuncias y generalmente se denuncian estos hechos directamente al juzgado de familia. Y en general, en esta materia, aquí hay amplitud de quién puede hacer la denuncia, todo aquel que tenga interés en brindarle la protección a ese niño para que se investigue y se salvaguarde esa situación en particular. Claro. Obviamente, mira, estas denuncias, la gente, ¿cierto?, se llama carabineros, se hace la policía de investigaciones, pero finalmente en su gran mayoría derivan igual al juzgado de familia. Entonces, mejor hacerlo de forma directa en el juzgado de familia y te ahorras, digamos, te ahorras tiempo, ¿cierto?, es más directo. Ahora, también está lo que no todos lo conocen, pero está la OPD, que es la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia. En la OPD también trabaja un abogado, trabaja al menos un asistente social y un psicólogo, y tú también puedes presentar y hacer algún tipo de denuncia en ese lugar. Ellos concurren o debieran realizar algún tipo de visita domiciliaria, cerciorarse efectivamente de los hechos que se denuncian, y si ellos consideran que efectivamente existe algún tipo de riesgo o vulneración del niño, presentan ellos entonces el requerimiento directamente, digamos, también al juzgado de familia. Ese es como son los conductos, digamos. Perfecto. Invitamos a quienes nos están viendo a compartir el link, ¿cierto? Quizá a algún familiar, alguna amistad le interese este tema de conversación, aproveche de compartir ahí, pasar el dato a sus amigos, y recuerda también de que este programa queda alojado en nuestra cuenta de YouTube, radiomás.cl. Ahí están todos los programas que hemos tenido con Roxana hacia atrás. Todos los capítulos de Vamos al Aire y también de otros programas de radiomás.cl, así que ahí para que se acerquen a nuestras redes sociales, radiomás.cl. En la práctica, Roxana, explícanos un poco cómo funciona, porque luego que se hace la denuncia ya inicia todo un proceso. ¿Qué es lo que ocurre después? Sí, justamente, mira, en este procedimiento en particular, el magistrado, ¿cierto?, trabaja, por lo menos en materia de familia, existe lo que se conoce como el consejero técnico, ¿ya? El consejero técnico es el profesional del área, generalmente es un psicólogo o un asistente social o un orientador familiar, que lo que hace es asesorar al magistrado según el área de su expertise de cómo debiera resolver, digamos, la denuncia que se está haciendo, cuál es la línea que debiera seguir y eventualmente, según los hechos denunciados, si corresponde o no la aplicación de alguna medida cautelar inmediata a fin de salvaguardar esa situación en particular, ¿ya? Entonces, y luego el tribunal resuelve y toma en especial consideración lo señalado por el consejero técnico. No en todas las materias de familia encontramos, digamos, la opinión o la labor del consejero técnico tan importante como en este tipo de procedimiento. Y ya con eso tú inicias el proceso propiamente tal y viene luego ya las citaciones a las audiencias, claro, donde se cita, ¿cierto?, a todos los intervinientes que tengan que ver, digamos, o que puedan aportar antecedentes relativos a los hechos denunciados respecto del niño. ¿En esta audiencia es necesario que estén presentes los abogados? Siempre me preguntan eso. Sí, generalmente igual es importante conocer un poquito. Este procedimiento es un procedimiento súper desformalizado, a diferencia de otro tipo de procedimientos que es mucho más estructurado. Aquí piensa tú que se le cita, digamos, depende de quién hace la denuncia, pero se le cita, los requeridos generalmente son los padres, podría ser algún familiar, los abuelos, algún tío, dependiendo con quién viva el niño, y de qué manera se vincula con la situación en particular del niño. Entonces, generalmente este tipo de procedimiento tiene muchos intervinientes. Frente a eso, particularmente se les permite de forma excepcional a los participantes que puedan concurrir sin abogado, ¿ya? Pero siempre que se respete el principio de la igualdad. No puede ocurrir que uno de ellos llegue con abogado y el otro no, y ahí estamos con esa disparidad, ¿cierto?, de que se rompe este principio. Ahora, claro, si tú me preguntas, en lo particular, siempre les aconsejo a las personas que ellos se hagan asesorar y siempre concurran por abogado, porque en las audiencias, aunque te permitan no tener esta representación jurídica, tú no comprendes normalmente, no tienes por qué saber el lenguaje que se está utilizando durante el desarrollo de una audiencia, claro, las solicitudes que se deben hacer, a qué te estás exponiendo, qué es lo que está o qué significa lo que está resolviendo el juez en un determinado
momento. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Generalmente los tribunales, ¿por qué privilegian esta forma? Porque antes de iniciarse la audiencia propiamente tal, siempre se pasa una sesión con el consejero técnico a fin de explorar alguna solución, se le llama solución colaborativa, de poner término, digamos, al proceso judicial mediante ciertos acuerdos que vayan a beneficiar, por supuesto, al niño. Y de pronto, cuando existen, digamos, abogados, ¿cierto?, entre las partes, esto podría requerir, digamos, de mayor estudio, mayor investigación. Entonces, a lo mejor a veces a los tribunales no les gusta mucho la intervención de nosotros en este tipo de procedimientos. Claro. Por supuesto. Roxana, estamos viendo tus datos, tu información, asesorías en derecho de familia, ahí está tu Facebook, EIDE, Servicios Jurídicos, tu número de contacto, de teléfono, ahí está tu logo, la pueden encontrar. Roxana también tiene su canal de YouTube, también tiene su Instagram y su Facebook, ahí para cualquier consulta interna. Y recuerden que también pueden realizar alguna consulta ahora, en este minuto, está el chat activado, ¿ya? Ahí está la línea de comentarios para que si tienen alguna consulta la podemos abordar y contestar ahora, online, cuando son las 19:28 de la tarde de hoy lunes 30 de noviembre. ¿Cómo ha pasado el tiempo, Dios mío? Roxana, ya mira, oye, está entretenido este programa porque va paso a paso, fíjate. Ya estamos en la audiencia, ¿cierto? Ya estamos ahí en todo ese proceso. Y de la audiencia, obviamente, el juez tendrá que tomar algún tipo de medida. Hablemos un poquito ya de lo que se decide, ¿ya? Este es como el eslogan del paso a paso. El paso a paso, claro. Sí, mira, hay hartas medidas que se pueden adoptar durante el transcurso de este tipo de procedimiento, que se le llaman, ¿cierto?, medidas cautelares especiales. Estas medidas, obviamente, que solamente subsisten mientras está existente el proceso en curso, son acotadas, tienen un tiempo de duración bien limitado, y en el fondo es para sacar rápidamente al niño de una situación vulneratoria y, mira, generalmente se establecen hasta antes de la próxima audiencia. Tiene que ver, por ejemplo, te voy a hacer mención de algunas para que te vayas imaginando. Por ejemplo, confiar el cuidado personal del niño a una persona, digamos, en caso de urgencia, a una persona distinta de quien lo tiene o de su progenitor, siempre prefiriendo el consanguíneo más próximo o con quien el niño tenga algún tipo de lazo. ¿Podría ser los padrinos, por ejemplo? Dependiendo, mira, siempre se prefiere el consanguíneo más próximo. Si hay algún grado de parentesco ahí, sí, ¿ya? Siempre se va a preferir primero la familia extensa. En último caso se prefiere, digamos, ese tipo de personas dependiendo, digamos, la situación en particular de la vulneración y del caso en particular, si no tienen ya ningún otro tipo de red de apoyo. Pero generalmente estamos hablando de los consanguíneos más próximos. Que se disponga, esto es súper común, que se disponga la concurrencia de los niños, niñas y adolescentes a programas o acciones de apoyo, ya, o reparación u orientación, que tiene que ver básicamente con establecer o fortalecer las habilidades parentales que tienen los padres respecto de cómo se están relacionando con los niños, porque hay algo ahí que no está bien, que el padre, digamos, carece o tiene sus habilidades parentales disminuidas, que de alguna manera eso está afectando directa o eso está ocasionando el daño que se le está generando al niño. Dependiendo, digamos, también del tipo de vulneración que sea, se podría eventualmente suspender la visita o la relación directa y regular que tiene el niño con el otro de los padres, por ejemplo, o con los abuelos, con algún familiar. Estas medidas se van adoptando siempre dependiendo de los hechos que se denuncian. Ahora piensa tú que primero se denuncian los hechos, todavía no llegamos a la etapa de la prueba, pero solamente con el mero relato el tribunal debiera adoptar estas medidas, ¿cierto?, para actuar de forma preventiva y no reactiva, evitando ciertos mayores daños para que el proceso en sí no sea más vulneratorio para el niño. Y entonces, antes de siquiera saber, digamos, si esto es efectivo o no durante o tener mayores antecedentes con el solo relato de los hechos en la denuncia, entonces el tribunal normalmente debiera, según la gravedad de los hechos denunciados, adoptar este tipo, digamos, de medidas. Por ejemplo, prohibir la presencia del ofensor en el hogar común, si fuera el niño estuviera siendo, por ejemplo, maltratado por alguno de los padres,
que digamos, saque a esa persona del hogar común, ¿te fijas? Entonces hay Claro. distintos tipos de medidas que se pueden ir adoptando. Roxana, ¿bajo qué medida, quizá, bajo qué circunstancia, más bien dicho, extrema, podría un niño, ya sabemos, ¿cierto?, una de las instituciones más cuestionadas durante estos últimos tiempos, llegar a caer, por ejemplo, o tener que ser recibido en el Servicio Nacional de Menores? Mira, bueno, aquí hay como un mito de que hay que sacar. Las personas que son a veces requeridas en medidas de protección, ya sea porque el colegio inició un requerimiento, el establecimiento de salud, etcétera, piensan inmediatamente que al verse en este tipo de procedimientos les van a quitar rápidamente a los niños, ¿ya? Y se arma todo, no, se arma toda una simulación de lo que tienen que exponer, ¿te fijas? Pero lo cierto es que lo que menos lo que menos se pretende en definitiva es tener que separar a los niños de los padres, a menos que sea estrictamente necesario y hayan antecedentes fundados que indiquen que eso sería lo mejor para el bienestar del niño. Pero en principio siempre se va a optar por trabajar a través de distintos programas, dependiendo del daño, porque todo depende del daño sufrido por el niño, pero se trabaja de tal manera que se le enseña al papá a fortalecer estas habilidades, cómo tiene que relacionarse con el niño, a lo mejor el estilo de crianza que tiene o es muy flexible, no marca autoridad, o por el contrario, es muy riguroso, y eso le está generando daño al niño en la forma, digamos, del método correctivo que está utilizando, ¿te fijas? Claro. Entonces, este tipo de situaciones es lo que a través de los programas se maneja, pero en última instancia, cuando no tienes más red de apoyo, cuando no tienes otro familiar que se pueda hacer cargo provisoriamente del niño, mientras se salvaguarda, mira, me estoy poniendo en casos extremos, niños que tienen padres en las cárceles, otro de los padres está en algún tipo de situación de calle o drogadicción y no tengo otro familiar, entonces los niños en esas ocasiones son derechamente ya ingresados a estos centros. Ahora, también hay niños que son ingresados a estos centros no solo también por vulneración, sino que porque son infractores de ley. ¿Ya? También encontramos en estos casos de adolescentes más bien que no se les puede aplicar la ley penal juvenil, ingresan, no se les puede, ingresar a centros de penitenciario adulto porque son adolescentes, entonces también ingresan a estos centros. Claro, pero bueno, ahí ya no estamos yendo a otro tema. Se entiende que en realidad la prioridad va a ser siempre proteger primeramente, ¿cierto?, lo que es el núcleo familiar. Es lo que termino por entender. Sí, el concepto de familia. Sí, efectivamente. Siempre se van a adoptar primeramente acciones tendientes a reparar y a fortalecer los lazos y los vínculos familiares. Y en el caso que esto ya no se pueda, entonces, digamos, se van a adoptar. Esta, digamos, es como la medida más grave que puedes aplicar para salvaguardar el bienestar del niño, que ingrese, digamos, a algún centro o a alguna familia acogida por algún periodo. Claro que sí. Claro. Entendiendo de que este es un proceso, ¿cierto? ¿Estas medidas tienen algún tiempo de duración? Sí, eso es importante porque en su calidad de cautelares que solamente rigen estando vigentes el proceso, obviamente termina el proceso, no pueden extenderse porque ahí ya viene la resolución definitiva que va a adoptar el tribunal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entre una audiencia y otra audiencia en ese proceso de espera, o desde que tú presentas el requerimiento y viene la primera audiencia, es que se adoptan este tipo de medidas, que son muy acotadas, que no debieran durar más allá de 90 días, ¿ya? No debiera, sin perjuicio de que en una situación particular se puedan prorrogar, pero generalmente son hasta 90 días, no pudiendo, digamos, durar más que eso, ¿ya? Tienen una digamos, duración bien acotada. A quienes se están conectando recién a radiomás.cl, acá al fanpage de radiomás.cl, te contamos que estamos con Roxana. Aquí están los datos de contacto, ¿cierto? Ahí está. Estamos con Roxana Eide abordando este tema tan importante que tiene que ver con la vulneración de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes. Como cada lunes, a partir de las 19 horas, estamos tratando algún tema de derecho de familia acá con Roxana. Roxana, tengo una pregunta interna acá. Aquí está. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo? Es que también me llegan preguntas a mi WhatsApp.
Sí. La verdad textual. ¿Cuál es el objetivo de este procedimiento, cierto? Si finalmente se detecta que efectivamente los derechos del niño están siendo afectados. Sí, buena pregunta. Qué buena pregunta, porque es importante que las personas sepan cuando se inicia este procedimiento, digamos, qué es lo que se espera. Cuando un padre, por ejemplo, denuncia este tipo de situaciones respecto del otro progenitor que está a cargo del niño, lo que se pretende con esto, por ejemplo, no son penas, digamos, privativas de libertad, no, si estamos hablando del juzgado de familia, no estamos hablando de que existen aquí delitos, ¿ya? Entonces, el objetivo principal, como bien decíamos anteriormente, es fortalecer estos vínculos familiares, por lo tanto, digamos, no esperemos ese tipo de sanciones, sino más bien someterse a algún tipo de programa de que exista la voluntad y la intención de las partes, porque por lo demás, cuando se aplican estas medidas, luego estas medidas se se fiscaliza el cumplimiento, qué flexibilidad, qué voluntad, qué colaboración presentan las partes efectivamente para superar una situación de vulneración respecto del niño, que lo han realizado de forma consciente o inconsciente. Y cuando no existen, no muestran, entonces las medidas que se van aplicando cautelares cada vez van siendo, digamos, más gravosas, ¿cierto? Hasta el punto de separar al niño de su padre, pero en principio lo que se pretende no es, como te digo yo, pena de cárcel, sino que es restablecer las relaciones familiares, ¿ya? Tiene que ver principalmente con eso. Mira, aquí vamos a hablar de hartas siglas, porque existen hartos programas que están a cargo de Sename, y que trabajan principalmente en estas líneas, precisamente dependiendo del daño que tiene el niño, existe un programa particular. Por ejemplo, está lo que es el PPF, ya que en muchas ocasiones los niños son derivados de los PPF, donde trabajan con duplas psicosociales, trabajan con un psicólogo, trabajan con un asistente social, ¿cierto?, que los van ayudando. Se llaman programas de prevención focalizada. Ya eso es como lo más leve, según el daño que se calificó, que puede intervenir en la familia. También están los PRM, programa de reparación maltrato, que tienen que ver, ¿cierto?, cuando el daño del niño ya es un daño mucho más profundo, o también afecta su indemnidad sexual. Los niños acá se someten a este tipo de programa, o porque han sido expuestos a situaciones vulneratorias también en el área sexual, ¿ya? Sí, claramente cuando ya hay violencia extrema presente. Claro, y también encontramos, por ejemplo, el PIE, ¿ya? Este programa de prevención, lo tengo apuntado porque el PIE se me olvida, Programa de Intervención Integral Especializada, eso es el PIE. Y, por ejemplo, el PIE interviene por ejemplo, niños en situaciones de calle o adolescentes con algún tipo de adicción. Es una situación muy particular en la que ellos tienen que intervenir y hacerse cargo como programa de trabajar, digamos, a fin de superar esta situación. Entonces hay hartos programas que trabajan y que ayudan a las familias finalmente a sacar al niño de este tipo de situación y superar los daños que se le han ocasionado. Perfecto. ¿Hay costos asociados? Me surgía esa pregunta de pronto. Sí, los costos son importantes, siempre. No, en este tipo de procedimientos no. Lo cierto es que no todas las intervenciones que hay, todo, digamos, es de forma gratuita. Las evaluaciones que se realizan, hay muchos, por ejemplo, informes que se realizan a los padres que tienen que ver, ¿cierto?, con pericia. Todo es de forma gratuita en este tipo de procedimientos. ¿Ya? Eso no tiene ningún costo asociado a las partes, la intervención que tenga el programa y que ejerza sobre la familia, digamos, eso indistintamente, no tiene, digamos, un costo para las partes. Perfecto. Roxana, cuando, bueno, como en todo ámbito legal, en realidad uno está acostumbrado a oír, ¿cierto?, ahí en la audiencia, ya, y cuáles son las pruebas, ¿cierto? Las personas, quién denuncia, eventualmente, ¿qué tipo de pruebas podría adjuntar, ¿cierto?, al proceso? En familia, fíjate que en el derecho de familia en general existe lo que es como el principio de la libertad probatoria, ¿ya? Entonces nosotros contamos con esa libertad de poder presentar todo en general, lo que no haya sido obtenida, digamos, de forma fraudulenta o con digamos, infracción a las garantías constitucionales de otra persona, pero en definitiva tú puedes presentar todo lo que sea capaz de probar tu hecho. Estoy hablando de documentación, de imágenes, de videos que tú puedes reproducir,
audios, por supuesto que la declaración de los testigos, pero lo más importante en este tipo de casos en particular tiene que ver con los informes periciales, ¿ya? Porque estamos hablando aquí de daños que la forma, digamos, más fehaciente de demostrar es a través de cierto del especialista que emita un informe del niño, ¿ya? Cuál es el daño emocional que esto le ha ocasionado. Respecto de los padres, aquí se mandan a hacer distintos tipos de informes. Se confeccionan distintos tipos de informes que tiene que ver, por ejemplo, si tú denuncias, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hacinamiento, falta de cosas básicas para el niño. Estamos hablando de aquí que se elabora un informe que se llama sobre condiciones de protección del niño, ya si él vive en un lugar seguro. Todo esto son pericias que quedan constatadas a través de estos informes, y esto es lo que generalmente se le da mayor valor probatorio. Aquí el juez, digamos, en materia de familia, a diferencia de otras materias, resuelve según la sana crítica, ¿cierto? Pondera los antecedentes y resuelve, pero son súper importantes, digamos, este tipo de pericias para determinar si hay o no vulneración y en qué grado, digamos. Eventualmente alguien podría negarse a hacerse algunos exámenes, algunas pruebas. ¿Cómo se trata eso? Sí, mira, buena pregunta, porque en ocasiones ocurre, ¿ya? No es la generalidad. La generalidad es que las personas, cuando el tribunal dicta una resolución, ordena someterse a una prueba, las personas concurran, pero excepcionalmente ocurre que a veces no llegan. Lo que está ocurriendo aquí, están en el fondo desobedeciendo una orden directa del tribunal, pudiendo ser, digamos, sancionada posteriormente por algún delito eventual de desacato, y dependiendo de que la pericia sea tan importante, también podría llegarse a ejecutar con el auxilio de la fuerza pública, pero en general, si no se cumple, siempre se está, digamos, arriesgando de caer en el desacato y que te formalicen en el juzgado de garantía si tú no cumples lo que el tribunal te está ordenando, porque las resoluciones obviamente no tienen efectos ilusorios, tienen que cumplirse lo que ordena el tribunal. Perfecto. Roxana, y para ser un poquito más transparente, quizá un poquito más técnico, alguien tendrá que elaborar estos informes. ¿Quién es el responsable? ¿Quién hace esto? ¿Cómo se generan estos informes? Aquí, en este tipo de materia, existe todo lo que es una red de apoyo, que son distintos tipos de programas que ya hemos ido mencionando algunos que trabajan para la red Sename. Aquí encontramos otro tipo de programa que son los DAM, ¿ya? Se llama Centro de Diagnóstico Ambulatorio. Estos centros también trabajan con un equipo multidisciplinario de profesionales, duplas, psicosociales, asistentes sociales, psicólogos, que son los que hacen visitas domiciliarias para pesquisar algunas situaciones en particular en terreno, y en otras ocasiones, dependiendo de los informes, citan a la parte a la oficina para elaborar estos informes. Ese, digamos, es pero fíjate que ahora en temas de pandemia todo se está haciendo vía remota. Este tipo de informes que antes se hacían mediante visitas domiciliarias, ahora se está haciendo mediante vía remota, y de alguna manera, eso es por orden, digamos, del mismo Sename, pero de alguna manera sí no logra pesquisar la realidad del caso, porque imagínate, todo es por cámara, exhiba su entorno, si cumple o no con las condiciones. Cuesta, yo creo que mucho más para el profesional elaborar un informe, y para nosotros es mucho más cuestionable los resultados de ese informe, si realmente logran o no apreciar de fondo cuál es la situación en la que se encuentran los niños o los hechos que uno está denunciando. Había mucha diferencia ahí, Roxana, ¿no? Quizás me estoy saliendo un poquito, pero tú que tienes la experiencia y el haber vivido ambas formas, ¿cierto? Una cosa es estar en los tribunales y otra cosa es estar con este sistema de software. ¿Tú notas ciertas diferencias, carencias, ventajas, desventajas? Sí, de todas maneras que se pierde lo que es la inmediatez, lo que es la inmediatez, el contacto cercano, como tú vas viendo cuando estás en una audiencia propiamente tal, las reacciones que se van teniendo directamente, el contacto directo que tú tienes con el cliente al que tú vas representando en la audiencia, toda esa inmediatez, digamos, se va perdiendo a través de lo que es en línea, pero obviamente que ha sido una medida, como en todo, que se ha utilizado para darle tramitación, digamos, a las causas y que no se produzca este atochamiento, pero en general, claro, la práctica sí interfiere respecto de los resultados que tú obtienes, cómo tú aprecias una real situación que se está viviendo precisamente hoy día en lo que tiene que ver con la vulneración.
y para nosotros, digamos, motivo de muchas más objeciones respecto de un informe que sale, digamos, en esas circunstancias, si logra o no pesquisar a detalle los hechos de los que se tiene que hacer cargo ese informe. Es mucho más, digamos, yo creo, cuestionable. Mira, somos radiomás.cl, nos encuentras ahí precisamente en aquella dirección web www.radiomás.cl. Tú ingresas y vas a disfrutar de una programación, una grata programación musical, entretenidos programas, ¿cierto? De 24/7, de lunes a lunes, sin parar, con muy buena programación, para que lo sepas. www.radiomás.cl. Roxana, la pregunta, yo creo que era una de las más importantes de esta entrevista, de este conversatorio. Tiene voz y voto, ¿cierto? El niño. ¿En qué minuto es escuchado el niño? Sí, el niño tiene voz y voto, como tú bien lo dices, eso se pide. Mira, es importante mencionar esto, no lo hemos mencionado, pero aquí el niño va debidamente representado por un abogado, que es exclusivamente del niño. ¿Por qué? Este abogado se le designa o se le conoce como curador ad litem, ¿ya? Puede ser que el padre tenga no solo intereses distintos con el niño, niña o adolescente, sino que tenga intereses completamente contradictorios. ¿Te fijas? Entonces, para ser más objetivo y resguardar el interés de ese niño o adolescente, es que tiene su propio abogado, que es un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial o el abogado de la Oficina de Protección del Niño, que se le designa para que lo represente en ese caso en particular. Dentro de este procedimiento en particular, mira, uno de los principios que ha inspirado nuestra actual legislación nacional en este tipo de materia es precisamente este principio, que el niño tiene o debe ser oído, y principalmente en este tipo de procedimiento que trata respecto de su persona y de sus eventuales o las eventuales vulneraciones que él podría estar sufriendo. Pero no tiene que considerarse como un medio de prueba del cual tú cuentas para que el niño hable, sino que en la medida que él lo necesite y que para él sea importante poder expresarse. Lo que no puede llegar a ser es que este derecho, que para el niño es un derecho, se constituya finalmente en algo vulneratorio y tú lo presiones a tener que hacerse parte y decir lo que no quiere, o sea, es una garantía que él tiene, pero en la medida, digamos, que él desea utilizarla, ¿te fijas? Claro. Y en este sentido no hay muchas normas de cómo tengan que regular cómo el niño se expresa, es decir, no hay un rango, por ejemplo, de edad mínimo que diga de tal a cual edad el niño puede hablar, sino que desde que ellos ya, en la medida, ¿cierto?, de su autonomía progresiva, a lo mejor no tienen uso del lenguaje, pero pueden hacer un dibujo, les va a costar expresarse, pero pueden expresarlo a través de un lenguaje no verbal y ellos también pueden ir expresando, digamos, cosas. Entonces, es súper importante. Hoy día los tribunales le han dado mucha importancia a eso, tanto que en los tribunales existe lo que se llaman las salas Gesell, ¿ya? Que cuando se tiene este tipo de entrevista no es dentro del procedimiento normal del juicio, sino que es una audiencia reservada que tiene el magistrado directamente con el niño, niña o adolescente, en presencia de su abogado, el niño y el magistrado, ¿ya? Y este conversatorio, fíjate que es curioso porque nosotros los abogados no tenemos acceso a este tipo de conversación, queda en exclusiva reserva del tribunal y del magistrado, ¿te fijas? Nosotros no tenemos forma de conocer qué es lo que dijo el niño, qué se le preguntó y cómo se expresó. Oye, es un mito, yo creo que es un mito, ¿no? Porque muchas veces le he escuchado oír a varios abogados, ¿cierto? Un poco la caricatura de lo que es la doctora Polo y lo que estos programas de televisión, ¿cierto? Eventualmente hemos estado conversando respecto a esto, de que las mismas audiencias quizás tienen un carácter un poco más informal. La presencia de otras áreas en apoyo, ¿cierto?, a estas partes no se considera. Por ejemplo, la presencia de algún psicólogo, la presencia de alguien que sepa interpretar quizás a un niño. Lo que pasa es que ahí tú tienes al consejero técnico. El consejero técnico es el profesional que asiste al magistrado en este tipo de situaciones, que es un psicólogo, asistente social u orientador familiar, ¿ya? Que es el que de alguna manera ayuda a este tipo de conversación, que no tiene el carácter de audiencia ni nada. Se hace en una sala especial para los niños, tú las pudieras ver, ¿cierto? Están adaptadas con televisión, con monitos, con dibujos, con mesitas para niños, para crearle un ambiente en el fondo de confianza en donde ellos puedan, digamos, expresarse. Claro.
Mira, oye, hemos tenido un tremendo programa, ha estado súper interesante la conversación. Yo sé que a muchos quizá podrían estar necesitando, conocen a alguien, bueno, ya saben, en nuestra cuenta de YouTube va a quedar alojado este programa para que puedan revisarlo a partir de mañana. Roxana, ¿se podría aplicar eventualmente para adultos mayores o quizá a otro sector este mismo procedimiento de protección? No, no se puede, pero suele ser una pregunta siempre porque este es un procedimiento proteccional o medida de protección exclusivamente para los niños. No existe todavía un procedimiento especial en el caso de que los derechos vulnerados fueran de un adulto mayor, por ejemplo. Ahí lo que procede derechamente realizar otro tipo de acción, violencia intrafamiliar o evaluar otro tipo de acción, pero la medida de protección en particular y los principios que esta trae consigo se aplican únicamente, exclusivamente a los niños y niñas adolescentes hasta los 18 años. Perfecto. Oye, ya que hablamos de la generación de oro, dentro de los próximos programas quizás podríamos estar tocando ese punto igual, que no es menor. Conversar sobre los derechos, ¿cierto?, que puedan tener los adultos mayores. Excelente, me parece un súper buen tema porque hoy día tú sabes que la generación se está haciendo, ¿cierto?, más vieja, más adulta, y es importante que ellos sepan, digamos, cuáles son hoy día las garantías que tienen, los derechos y el sistema, en el fondo, que los defiende. Oye, yo quiero agregar algo de la conversación de los niños. Las personas creen en su mayoría que los niños deciden. Siempre preguntan eso. Oye, pero ¿qué tan importante en definitiva, queda como para preguntar, qué tan importante en definitiva es la opinión del niño para el tribunal? Por eso te preguntaba yo eso antes, la importancia de saber interpretar quizás lo que un niño está tratando de comunicar. Exactamente. ¿Por qué? Porque los niños no deciden. No es que los niños decidan y el fallo se sustente únicamente en la conversación que tiene el magistrado con el niño. Eso no ocurre. El niño, digamos, obviamente se expresa, y si bien es cierto, dependiendo el nivel de madurez que tenga, la edad del niño, la conciencia que tenga de su entorno y de cómo percibe los hechos, por supuesto que va a tener cada vez, ¿cierto?, se va a ponderar de acuerdo a su propia autonomía progresiva. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones, sin duda, yo te digo, sin duda de que la opinión del niño tiene mucha injerencia en cómo puede resolver el tribunal, pero en ningún caso va a ser única y exclusivamente basado en eso o que el niño esté tomando una decisión. Fíjate que aquí puede ser contradictorio el derecho que tiene el niño de expresarse, de ser oído, versus el propio interés o qué es lo que es mejor para el propio niño. Entonces puede que lo que el niño quiera no sea lo mejor para él. Entonces el tribunal tendrá que, ¿cierto?, evaluar eso, ponderar eso y resolver. Ahora, estas medidas de protección en general, dijimos, ¿cierto?, que cualquiera que vea una situación, y ese es el llamado también a denunciar estas situaciones, a requerir el procedimiento que corresponda, pero fíjate que también el propio tribunal o el propio magistrado lo puede hacer de oficio o iniciativa propia. Parece también curioso, pero ocurre en ocasiones que el tribunal, por ejemplo, esté conociendo de otra situación en particular, por ejemplo, de un cuidado personal respecto del niño, y toma conocimiento del estado de salud del niño. Y tenemos un niño obeso o tenemos un niño con deficiencia nutricional, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, el tribunal que dice, aquí hay una vulneración en relación a la alimentación del niño. Aperturemos medida de protección en el mismo tribunal, indaguemos y que los programas que tengan que intervenir intervengan a fin de subsanar esta situación. Eso también puede ocurrir y ha ocurrido también, ¿ya? Es importante que también lo indiquemos. Perfecto, Roxana. Mira, ya estamos llegando al término del programa. Ahí está la información de contacto de EIDE, Servicios Jurídicos. Ahí ustedes van a encontrar variada información respecto al derecho de familia en la página de Facebook, ¿cierto?, de Roxana EIDE. Y recuerden que todos los videos que hemos tenido para atrás hemos hablado de harto ya, ¿eh? Derecho a alimentos, pensiones, el matrimonio civil. Ya hay harto material en nuestra cuenta de YouTube y queda harto todavía. Sí, sin duda que sí. Hartos temas interesantes también. Sí. Siempre. Roxana, y ahora, sí.
No, Con este nuevo sí. proceso, con este nuevo proceso constituyente, quizás aquí nos vamos a enfrentar. Yo creo que sí, Es así, van a es venir. dinámico, No, y van a venir muchos ajustes también. muchos cambios. Ajustes que en su minuto vamos a tener que también abordar, cambios que desde tu mirada, ¿cierto? Y desde la expertise, ¿cierto? Del área, poder hacerlo más comprensible al común mortal como yo. Yo tengo que estudiar cada lunes, cada programa, tengo que meterme un poquitito ahí en el tema para poder comprender, ¿cierto? Y crear la línea, la minuta un poco para poder llevar esta conversación. Así que, concluyendo, Roxana, rápidamente, ¿qué te ha parecido todo este proceso, por ejemplo, entendiendo de que el nuevo cambio, ¿cierto? De la evolución en los derechos del niño? Yo, bueno, a título personal, mi opinión personal, esto tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Mira, me apena de pronto estar representando ser la abogada de los padres, ¿cierto? O de los requeridos, versus el niño confrontándose directamente con sus padres por situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el estilo de crianza. ¿Te fijas? Entonces, esto de alguna manera... es complicado, ¿sabes? Es complejo, es complejo. Antes, obviamente, por eso te digo que ha evolucionado bastante este tipo de derechos. Lo positivo es que hoy día el niño, digamos, tiene otra connotación, se le escucha. Muchos padres en ocasiones piensan que es más vulneratorio someter al niño a este tipo de procedimiento, pero resulta ser lo contrario. O sea, esto le va a beneficiar al niño conocer, expresarse, versus que no se haga, que se oculte y que se resuelva de formas que a veces no son las apropiadas. Entonces, por eso este tipo de procedimientos es positivo, porque saca a la luz, ¿cierto?, una situación que no le beneficia al niño y se toman las medidas, digamos, y se interviene de la forma adecuada. Pero al mismo tiempo tú te das cuenta que esta evolución de los derechos va tan rápido y no es una iniciativa propia nuestra, sino que venimos con mucha influencia, injerencia de lo que dicen los organismos internacionales respecto de estas materias. Entonces, nosotros como Chile nos vemos presionados cada tanto tiempo a estar informando cómo vamos evolucionando, qué medidas estamos adoptando, y nos van reconceptualizando estos derechos, y esto de alguna manera no sé hasta qué punto podría llegar, digamos, a cambiarse toda la estructura que nosotros conocíamos, claro. Y al punto de que hoy día cada vez los padres también tienen menos reglas. Por ejemplo, te lo digo así, no, en el sentido del estilo de crianza que tiene o los métodos, ¿cierto?, correctivos, hoy día eso ya está definido y no va a depender de cada papá, sino que ya la psicología establece cuál es la mejor forma de corregir, cuál es el mejor estilo de crianza, y hay una psicología adaptada a eso y que también viene influenciada por estas organizaciones internacionales que se tiene que ver reflejada en este procedimiento. Eso un poco el versus de este tipo de procesos. Por eso es tan importante el proceso constituyente, lo que se viene. Bien, Roxana, agradecerte nuevamente tu tiempo en nombre de RadioMás.cl, ¿cierto? Agradecerte el contacto nuevamente, y durante la semana estaremos ya avisando de qué vamos a conversar el próximo lunes, Dios mediante. Sí, un saludo a todos los que ya nos acompañaron, participaron, nos escribieron, nos enviaron un saludo, así que esa es la idea, y que tengan un buen inicio de semana. Despidámonos a la gente juntos, entonces, bueno, irme solo. Bien, amigos, agradecidos, y nos reencontramos el próximo lunes en un episodio más de Vamos al Aire. Chao, chao. Chao.